y si los juicios por brujería de la Edad Media no afectaran solo a personas inocentes, sino que existieran verdaderas brujas y magia oscura. Estos 5 casos de brujas reales y misteriosos juicios de brujas te mostrarán una dimensión totalmente nueva de esta época oscura. La Madre Chipton. Se la considera el prototipo de la imagen de la bruja moderna. Úrsula Chipton era jorobada, tenía una nariz nudosa con verrugas, la cara terriblemente desfigurada y caminó con un bastón toda su vida. La mujer que ahora es mundialmente famosa como Madre Chipton, nació probablemente a finales del siglo XV. Ya de niña, Úrsula estaba tan desfigurada que su nacimiento y existencia se consideraron demoníacos. Supuestamente, el diablo estuvo personalmente presente en su nacimiento en una cueva de Knaresborough, en North Yorkshire, Inglaterra. Un tiempo después, la familia tuvo que huir de la zona porque el furor que rodeaba a Úrsula era demasiado grande. Según relatos de testigos presenciales, las cosas no funcionaban bien en casa de los padres de la bruja. Se decía que las sillas y las mesas se movían solas y que las cosas volaban por el aire. Más tarde, Úrsula se casó con el carpintero y constructor yorkino Tony Chipton. Como nadie podía imaginar que alguien quisiera casarse voluntariamente con aquella mujer, la gente afirmaba que la bruja había dejado sin voluntad al pobre carpintero con una poción mágica. Pero no toda la gente tenía una opinión tan negativa de la Madre Chipton. Los contemporáneos describieron a la mujer como tranquila y sensata, amable y con una magia especial que no era en absoluto maliciosa. Muchos pedían consejo y ayuda a la mujer, que intentaba ayudar a los demás mediante sus dones clarividentes. En años posteriores, las visiones del futuro de la Madre Chipton adquirieron mayor relevancia. La insólita mujer previó la muerte de la reina María I en 1558, y el gran incendio de Londres en 1666. También se dice que previó naves metálicas voladoras, barcos submarinos, electricidad e incluso internet. En ciertos círculos, las predicciones de la Madre Chipton son tan conocidas y populares como las de su colega masculino Nostradamus. Úrsula Chipton murió de causas naturales entre 1561 y 1567. Pero se dice que los eclesiásticos se negaron a dar a la bruja una tumba consagrada, por lo que sus restos fueron enterrados en un lugar desconocido de la campiña. Elizabeth Francis. Aunque miles de brujas fueron juzgadas cada año en el apogeo de los juicios por brujería en los siglos XVI y XVII, una acusación de brujería no significaba automáticamente ir a la horca o a la hoguera. Según la ley de brujería de 1563, cualquier persona culpable de brujería perjudicial o hechicería podía ser castigada con la muerte. Los delitos menores se castigaban con 1 año de prisión o el acusado debía ir a la picota. Elizabeth Francis fue juzgada 3 veces acusada de brujería y escapó 2 veces con vida. Elizabeth admitió haber aprendido brujería de su abuela Eve a los 12 años. Pero su magia no tenía nada de censurable. Al fin y al cabo, Eve y Elizabeth solo intentaban ayudar a la gente. La magia y la hechicería eran técnicas habituales en la Alta Edad Media para provocar curaciones o mejorar las circunstancias de cada uno. Sin embargo, estas prácticas impías eran una espina clavada en el costado de la iglesia y, finalmente, la magia y la brujería fueron prohibidas. Isabel fue juzgada por primera vez porque se decía que su gato, con el significativo nombre de Satán, había embrujado a la gente a instancias de la joven. Supuestamente, Isabel había obtenido ventajas a través del animal. Por último, se dice que ofreció los servicios de Satán a otras personas. A cambio, obtenía beneficios en especie, como pan, leche, ovejas vivas o incluso una gota de sangre, con la que mezclaba brebajes diabólicos. La primera vez, Elizabeth se libró con una pena de prisión. Una vez libre de nuevo, se dice que la joven le echó el ojo a un hombre rico llamado Andrew Boyles. Este dejó embarazada a Elizabeth, que estaba enamorada, pero no se casó con ella. Se dice que el gato Satán embrujó a Boyles y le dijo a su amante que hierbas debía tomar para abortar al niño. Esto también llamó la atención de las autoridades y Elizabeth fue condenada de nuevo a prisión. Acabó en la horca con su padre, otras 3 mujeres y otros 2 hombres. Se dice que Elizabeth embrujó primero a la esposa del rico terrateniente, Chiskin Joe, luego envenenó a su hija de 11 años y mató al marido y padre, Con Joe. Un total de 30 hombres y mujeres de la zona de Chelmsford fueron acusados en el espectacular juicio de 1682. 7 fueron condenados y ahorcados. Como medida de precaución, los cadáveres de los condenados fueron quemados y testigos presenciales informaron de que algunos miembros se arrastraban fuera del fuego como si aún estuvieran vivos.
Eleanor Cobham. En 1441, un espectacular juicio por brujería atrajo la atención de toda Inglaterra. En este caso, la afectada fue la esposa de un noble. Eleanor Cobham, duquesa de Gloucester, fue acusada de contratar a un mago llamado Roger Bolingbroke y a una ayudante llamada Marjorie Jordan para envenenar a su marido. La intención de Eleanor era asegurarse de que su hijo sería un heredero precoz del ducado de Gloucester y de que ella misma acabaría llegando al poder. El plan salió mal y se descubrió la conspiración. Eleanor Cobham fue acusada de brujería, herejía y traición. Aunque también se pidió la pena de muerte para Eleanor Cobham, salió indemne. Permaneció en prisión en el castillo de Peel, en la isla de Man, durante toda su vida y murió en 1452, presumiblemente a causa de las malas condiciones de la prisión y la desnutrición. También es posible que se quitara la vida en prisión o fuera asesinada. El caso tuvo un gran impacto en la sociedad de la época, pues demostró que incluso los miembros de la realeza podían ser considerados responsables de brujería y crímenes. Se rumorea que prácticas oscuras como la brujería y la nigromancia eran comunes y toleradas en los círculos aristocráticos hasta el caso de Eleanor Cobham. El mago Robert fue condenado en un largo juicio espectáculo, y luego espectacularmente ejecutado. Se erigió una plataforma en el antiguo cementerio de la Catedral de St. Paul, y un sacerdote predicó un impresionante sermón contra el pecado de la magia. Los numerosos espectadores pudieron contemplar parafernalia mágica, como imágenes de cera, espadas y artefactos mágicos de cobre. Tras el espectáculo, Robert fue ahorcado, tendido y descuartizado. Marjorie, que también participó en el intento de asesinato, fue quemada cerca de Smithfield como hereje y traidora. Los juicios por brujería de Northwick. Al menos 70 personas tuvieron que comparecer en un sensacional juicio por brujería entre 1519 y 1592. Hasta ese momento, Escocia se había mostrado bastante relajada respecto a la brujería y la magia, pero entonces le ocurrió algo a Jaime VI, que lo cambió todo. En su viaje a Dinamarca, el rey se vio envuelto en una fuerte tormenta y naufragó. En lugar de navegar hacia Copenhague para su boda con la princesa Ana de Dinamarca, el rey quedó varado en Noruega. El gobernante experimentó tal racha de mala suerte que, de repente, se convenció de que solo la brujería podía ser responsable de su desgracia. De vuelta en Escocia, Jaime inició una decidida persecución de la brujería. Todos los partidarios o practicantes fueron perseguidos. Primero la casa de brujas alcanzó a un joven sirviente llamado Healy. Había sido detenido en 1590 en una pequeña ciudad cercana a Edimburgo tras haber supuestamente hecho daño a la gente mediante maldiciones. Incluso bajo severas torturas, Healy negó tener nada que ver con el diablo. Pero entonces una circunstancia se convirtió en la perdición del valiente hombre. Una supuesta marca del diablo en su cuello fue prueba suficiente para condenar al muchacho. Una marca del diablo no es más que un lunar especialmente oscuro, o incluso rojizo. Se dice que Healy traicionó bajo una tortura aún mayor a todo un círculo de brujas y magos, incluido el médico del rey Jaime y mago de la casa, el Dr. Honfian. Los historiadores consideran ahora que estas afirmaciones son puras invenciones. Es posible que el frustrado rey buscara culpables y se librara así de algunos molestos contemporáneos. Healy fue quemado y el médico también tuvo que morir porque supuestamente quería envenenar a Jaime. Por último, la locura también encontró a los culpables del naufragio del rey. Al parecer, los acusados habían atado órganos de personas muertas a un gato y lo habían arrojado al mar. El interrogatorio de Agnes Sampson fue especialmente escalofriante. La comadrona y curandera fue acusada de dirigir la conspiración en torno al naufragio del rey. Se dice que el rey Jaime estuvo presente en persona cuando la mujer fue torturada en su palacio. Agnes la ataron a un banco de tortura y le introdujeron en la boca un instrumento de metal con 4 puntas afiladas. 2 púas presionaban contra su boca y las otras 2 contra los carros. Con la pieza en la boca se privó a la mujer de sueño hasta que supuestamente admitió su culpabilidad mediante gestos y signos. Agnes fue estrangulada y quemada como bruja. Los juicios por brujería de Healy y Agnes fueron el preludio de la mayor casa de brujas de Escocia. Se calcula que entre 1560 y 1707 fueron torturadas y ejecutadas entre 3.000 y 4.000 acusadas de brujería, magia e hechicería. La última bruja de Alemania. Anna Maria Schögelin es considerada la última bruja alemana. Nacida en 1729 en circunstancias precarias, la católica se enamoró de un cochero protestante en 1751.
Se dice que por el bien de su amado, Anna Maria Schwegelin se convirtió a la fe protestante. Sin embargo, el cochero no se casó con la infeliz. Schwegelin se rompió una pierna y no pudo trabajar. La pobre mujer fue empujada de un asilo a otro, y finalmente se dice que confesó a otra mujer que estaba aliada con el diablo. El diablo ordenó a la excriada que se enamorara de aquel hombre y se hiciera protestante. Luego el diablo le ordenó que renunciara a Dios y le entregara su cuerpo. Estas declaraciones llevaron a la mujer con bastante rapidez ante el Tribunal del Distrito Imperial Libre del Principado de Kempen. Sin tortura y sin oposición, Schwegelin se declaró culpable y aceptó de buen grado la condena por diabolismo probado y la perspectiva de la ejecución por la espada. Hoy sabemos que la sentencia nunca llegó a ejecutarse. Schwegelin murió en prisión 6 años después e incluso recibió la extrema unción y un lugar de enterramiento en el cementerio local. La última bruja de toda Europa fue la polaca Barbara Zetadung. Se la culpó de un incendio en 1807 que destruyó casi por completo la ciudad de Resel. Zetadung fue quemada en la hoguera en 1811 tras una larga batalla legal. ¿Cierto o no? ¿Existieron realmente las brujas, los magos oscuros y la magia que emanaba de los gatos y los objetos mágicos? ¿O crees que todo fueron piruetas y locuras? Nos encantaría conocer tu opinión, gracias por vernos y esperamos que vuelvas a unirte a nosotros pronto en Mundos Ocultos.